la conferencia del día de hoy. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes esta jornada de capacitación. El día de hoy nos acompaña la abogada María Antonieta Burbano. Ella es parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos y justamente nos va a hablar acerca de este tema tan importante como es el derecho de autor. Justamente como les había manifestado Katy, les voy a dar a conocer un poco sobre lo que es el derecho de autor. En este día el contenido literalmente es derechos de autor y derechos conexos, sistema de explotación de derecho de autor en referencia a los contratos y la registrabilidad de obras. En lo que se refiere a derechos de autor, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 27 especifica que el derecho de autor es la modalidad más humana de la propiedad intelectual. Esta atiende al espíritu, la capacidad creativa, emocional del ser humano por sobre todas las cosas. Asimismo, Delia Lipsi especifica que el derecho de autor es la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presenten individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. Los principios básicos de derecho de autor es la protección automática, la no discriminación y la separación de ideas. El principio o el requisito principal de esto es la originalidad en las obras, ¿sí? Como pueden ver, una obra, el objeto de la protección como tal es la obra, ¿no? Y esta es la creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida o exteriorizada en algún medio. El objeto de la protección que tienen derechos de autor las encontramos para aquellas obras como las teatrales, las composiciones musicales, las obras literarias, las colecciones de obras, las obras arquitectónicas, las obras cinematográficas, los diseños relativos a la geografía, topografía y en general a la ciencia, también aquellas obras plásticas. También a los programas de ordenador, las bases de datos, las obras fotográficas, obras de arte aplicado, entre otras. Todo esto está especificado en el artículo 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. ¿Qué tipo de obras no se protege dentro de derecho de autor? Aquí encontramos a las ideas, ya que esto, para que sea protegido, debe estar plasmado dentro o en un documento específicamente. También no se protege los procedimientos, los métodos de operación, los conceptos matemáticos, las disposiciones legales, las resoluciones, acuerdos y dictámenes. Dentro de derecho de autor encontramos dos tipos de derechos, como son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos derechos en donde el autor no puede transferir, no puede embargar sus derechos, no puede renunciarlos y tampoco prescriben estos derechos. Aquí lo que se trata en los derechos morales es la paternidad de la obra, la divulgación y la integridad de la misma. Mientras que los derechos patrimoniales son vulgarmente conocidos como derechos económicos, en donde el titular se va a encargar de la reproducción de la obra, la comunicación pública, la distribución, la importación y la transformación de la misma. En la titularidad de la obra encontramos que pueden figurar como titulares tanto personas naturales como jurídicas. Si es que la persona jurídica la representa, generalmente estas son obras por encargo o relación de dependencia. Aquí cabe hacer una aclaración. Los autores son estrictamente personas naturales, no pueden ser jurídicas, y también en el formulario se debe detallar los nombres completos de las mismas. Más adelante les voy a ir indicando un ejemplo de cómo llenar un formulario de obra literaria, por ejemplo, ¿no? El tiempo de duración de la protección en derechos de autor, encontramos que para las personas naturales es toda la vida del autor y 70 años posteriores a su muerte, mientras que para las personas jurídicas es 70 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra. Una vez que haya transcurrido este periodo de protección, la obra entra en dominio público. Así encontramos que estas obras en dominio público pueden ser utilizadas libremente siempre que reivindiquen al autor y no se deforme la creación original de la misma. Aquí les puse como ejemplo
el libro de Don Quijote de la Mancha. Ustedes bien pueden conocer que el autor de esta obra es Miguel de Cervantes, y pese que ya ha transcurrido el plazo de protección, se sigue reconociendo al mismo autor. Yo no me puedo atribuir de esta obra como autora, si todo el mundo sabe que es Miguel de Cervantes quien realizó esta obra. En los derechos conexos, estrictamente estos tipos de derechos coadyuvan al conocimiento público de la creación intelectual. Así podemos encontrar que los beneficiarios son los artistas, intérpretes y ejecutantes, y la vigencia de estos derechos es 70 años desde el 1 de enero del año siguiente de la primera interpretación o de su fijación. Otro beneficiario son los productores de fonogramas. La vigencia igual es de 70 años desde el 1 de enero del año siguiente a la primera fijación del fonograma. Y encontramos también a los organismos de radiodifusión. La vigencia igual es de 70 años desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de emisión o transmisión de este programa. También encontramos el sistema de explotación de los derechos de autor. Aquí les voy a especificar un poco más acerca de los contratos. Los contratos, como definición general, es un acuerdo entre dos o más personas donde hay un objeto de interés jurídico. También es un acuerdo de voluntades en donde se puede modificar, transmitir o extinguir el derecho y obligaciones. Y también es una ley entre las partes. Las características del contrato, pues estrictamente es donde le permite una parte a la otra autorizar el uso o explotación de la obra. Se otorgan estas especificaciones por escrito, se especifica igual el territorio. Estos contratos por lo general son onerosos, tienen la duración de un tiempo dentro del contrato, y estos contratos también pueden ser renovados. Las formas de contratación, así encontramos a las obras por encargo. Encontramos que la obra por encargo como tal es un producto de un contrato civil para la realización de una obra determinada. También en este tipo de contrato no hay una relación de dependencia laboral. La titularidad le corresponderá a quien encargó hacer la obra de manera no exclusiva. El autor conservará el derecho de explotar la obra en forma distinta a la no contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia desleal. Mientras que el contrato de obra bajo relación de dependencia, en este tipo de contrato la titularidad corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos patrimoniales para la explotación de la obra. Asimismo, el autor conservará el derecho de realizar la edición independiente en forma de colección. También encontramos el contrato de cesión de derechos de autor. En esta se confiere al cesionario el derecho de explotación exclusiva, faculta también al cesionario a otorgar cesiones o licencias a terceros, y también le permite celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación de la obra. También el cesionario está autorizado a explotar la obra solo como se estableció en el contrato. No puede salirse de estos parámetros, ¿sí? Dentro del contrato. Otra forma es el contrato de edición, en donde el autor cede al editor el derecho de publicar y distribuir la obra en las condiciones que se han pactado. El editor debe publicar la obra sin alteraciones. El autor también tiene la obligación de garantizar la autoría y la originalidad de la obra, y el autor también puede exigir al editor las liquidaciones, es decir, que él le indique o le presente los registros, los comprobantes de venta y todo lo que ha realizado con la obra. El trámite de registro de derecho de autor es el siguiente. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, con el afán de mejorar la atención al usuario, pone a disposición una guía para acceder a las solicitudes en línea y registrar los diferentes tipos de obras sin ninguna dificultad. Bajo este contexto, pues para iniciar con el proceso de registro se debe tener ya creado un casillero virtual. Y para esto debemos ingresar a la página web del SENADI, que es www.derechosintelectuales.org.es, y seleccionar la opción de SENADI, ¿sí?
que lo podemos visualizar aquí en enlace rápido, Senadi en línea. El segundo paso es acceder a la opción de solicitudes en línea y ingresar el usuario y la contraseña, ¿sí? Posteriormente, deben seleccionar el tipo de obra que van a registrar. En este caso yo les he puesto como ejemplo una obra literaria. Se les va a presentar este formato en su página, ¿sí? En donde van a especificar el título de la obra, ¿sí? Se va a detallar el título de la obra. Por lo general se les solicita que pongan el título con mayúsculas para no tener inconvenientes al momento de ingresar la información y generar el certificado correspondiente. En autor deben especificar nombres completos y apellidos de los autores. Si los autores son los mismos titulares, igual si son 3 autores deben constar 3 titulares. Si es que de los 3 solamente figura como titular 1, se entiende que deben tener el contrato de cesión de derechos de los autores a la persona que figure como titular. Como les había mencionado anteriormente, también en la titularidad puede ir una persona jurídica, ¿sí? Entonces, para esto, el momento en que ya presenten la documentación correspondiente, deben presentar como documentos habilitantes el nombramiento y el RUC de representante legal y también el contrato correspondiente, el contrato de cesión de derechos patrimoniales. En datos de la obra, si especificamos que es una obra inédita, únicamente se debe detallar el número de páginas, no más. Y si es que es una obra publicada, ahí sí se señala todos los campos, que es datos del editor, datos del impresor, no sé si sea de una editorial o a nombre del mismo autor, el mismo que figure como editor. Cabe recalcar que únicamente se están registrando obras inéditas y obras publicadas, ya no se registran obras por publicarse. Dentro de este mismo formato van a encontrar los anexos y descuentos. En anexos generalmente no es obligatorio subir ningún documento en este campo, ¿sí? Y en los descuentos únicamente aplicarán a lo que es MIPYMES, a micro, pequeñas o medianas empresas, a investigadores independientes, instituciones de educación superior, entidades del sector público, pequeños y medianos agricultores, empresas de economía popular y solidaria y artesanos acreditados. Se aplica el descuento obteniendo previamente la certificación por parte del Senadi y a posterior ahí sí pueden obtener el descuento correspondiente. Si no tienen este certificado, pues se dificulta el registro de dichas obras. Una vez que ya se ha generado toda la información, ustedes van a acceder a guardar dentro del mismo formulario, ¿no? Se guarda la información, aparece la pestaña de vista previa, la misma que van a poder visualizar ya el documento. Aquí se puede verificar cómo ustedes ingresaron la información en el formulario. Si es que necesitan hacer alguna corrección, todavía pueden volver a editar la solicitud, ¿sí? Y hacer los cambios correspondientes. Una vez que ya se ha generado el comprobante de pago, el archivo ya se vuelve archivo PDF, ya no se lo puede modificar. Sí, entonces esto hay que tomar en cuenta antes de generar el comprobante de pago. Generado ya el comprobante, este es el formato que se les va a presentar. Este documento lo pueden imprimir y acercarse a cancelar en el Banco del Pacífico o a su vez también pueden generar el pago con tarjeta de crédito. Los valores a pagar en derechos de autor son los siguientes. En bases de datos, el valor es de, en bases de datos, obras audiovisuales y programas de ordenador, el valor es de $20. Mientras que para obras literarias, artísticas y musicales y fonogramas, es de $12. El formulario que les quería especificar es el siguiente. Cuando ustedes ya han generado la vista previa o han generado ya el comprobante de pago, se les va a visualizar en la parte superior el número de solicitud y la fecha de presentación. Aquí se especifica el título de la obra, ¿sí? Igual en autores se verifica que estén los 2 nombres y 2 apellidos. En este caso es el autor es del mismo titular
Sí, en datos de la obra se especifica que es una obra inédita y como les mencioné, únicamente se debe detallar el número de páginas. Y datos del solicitante es el mismo autor. Sí. Entonces, como requisitos adicionales, les he especificado que se debe presentar en las ventanillas el formulario original y la copia del formulario, una impresión de la orden de pago, de pago generado en línea, el comprobante de pago original realizado en el Banco del Pacífico o la impresión del pago con tarjeta de crédito. Se debe presentar un sobre cerrado que contenga el ejemplar completo de la obra, impreso o en CD, cuyo título deberá ser igual que el título enunciado en el formulario de registro y deberá estar consignado en el ejemplar de la obra como en el sobre cerrado. Si el solicitante es una persona distinta al autor, deberá entregar el documento que legitime su representación, es decir, el nombramiento, el documento de identidad, el RUC y el poder o documento que acredite la relación entre el autor y el titular. En este caso sería el contrato de cesión de derechos patrimoniales, un contrato de trabajo, etcétera. En caso de acceder al descuento, deberá adjuntar como documento habilitante el certificado de descuento emitido por la Unidad de Gestión Financiera del SENAVI. Esto en cuanto a la presentación de documentos para una obra inédita. En lo que corresponde a las obras publicadas, igual se presenta el formulario y la copia del formulario, la impresión de orden de pago generado en línea, el comprobante original que se realizó en el Banco del Pacífico o la tarjeta de crédito igual. 2 ejemplares de la obra, en este caso ya son ejemplares publicados, son libros, ¿sí? En caso de que se solicite el depósito legal, y esto es estrictamente para las editoriales en donde ellos tienen la obligación de presentar el 2% del tiraje o mínimo 10 ejemplares para solicitar el depósito legal. Si el solicitante es una persona distinta al autor, igual debe presentar los documentos que le legitime su representación y como les dije en la obra inédita, igual es el nombramiento, el documento de identidad, el RUC y el poder de documento que acredite la relación entre el autor y el titular. En caso de acceder al descuento, igual se adjunta el certificado de descuento emitido por la Unidad de Gestión Financiera. Todos estos documentos lo pueden presentar a través del correo electrónico registrosderechosautor@cenadi.gov.es. Pero hay que hacer la aclaración aquí. Si ustedes envían de forma digital los documentos, tengan en cuenta que el comprobante el comprobante que efectuaron en el Banco del Depósito, el comprobante deben presentarlo de forma física en las ventanillas de la institución. Caso contrario, no se procederá con la entrega de certificado digital de derecho de autor. Esto es todo en cuanto a lo que es derechos de autor. Me quedo a las órdenes si es que tienen alguna inquietud para poder solventar con las respuestas correspondientes. Muchas gracias.